Bueno, reiterar a cada uno de ustedes nuestra cordial bienvenida. Gracias por hacer el espacio y pues estar en este lugar. Nuevamente recordarles, el miércoles a las 5 de la tarde vamos a tener ya listo el atol de elote para que usted venga y nos reunamos pues como iglesia, como congregación, y de esa manera pues compartamos unos con otros. ¿Qué le dice a usted o a qué le suena a usted la expresión es que fulano o es que la fulana solo es un interesado o solo es una interesada? Y lo que se pretende decir cuando oímos ese tipo de expresión es que la persona a la cual nos estamos refiriendo no es una persona sincera en sus intenciones o en sus relaciones, sino que está tratando de sacar ventaja de alguna situación, en este caso que le favorezca. Las personas que llamamos interesadas no están buscando el bien común, sino más bien aprovecharse de alguna situación para salir de algún enredo personal, no importando el daño que pueda dejar a la persona que utilizan, siempre y cuando a ellos les vaya bien. ¿Se han topado con situaciones de esa manera? ¿Se han topado así con, no puede ser, no puede ser? Mire, las personas que conocemos como interesadas resultan ser no del agrado de quienes les rodean, porque cuando las personas se sienten utilizadas, ven dicha actitud como un abuso, como un engaño, como una humillación a su dignidad por la forma como han sido engañadas o por la forma como han sido manipuladas. Entonces decimos, solo me usaste. Y la persona que está diciendo eso está molesta, está indignada por la forma como fue tratada, siendo que la actitud abusiva de un interesado no es del agrado de ninguna persona. Es obvio que como cristianos, en el caso, nos cuidamos de tal actitud. Y nos cuidamos de tal actitud usando de franqueza, de sinceridad en la relación de unos con otros, la cual, pues entiendo, todos debemos de cuidar, sobre todo dentro del cuerpo de Cristo. Somos hermanos en la fe, estamos unidos por una misma sangre. Entonces todo el pueblo de Dios cuidamos nuestras relaciones y los cuidamos de cosas semejantes. También los cristianos, óigase bien, debemos de cuidarnos de no relacionarnos con el Señor de manera interesada y abusiva, sin el menor interés, en este caso, de cuáles serán los anhelos o los deseos del Señor. ¿Se ha puesto a pensar usted si como cristiano o como hijo de Dios, si la relación que usted tiene con el Señor solo es una relación interesada en las bendiciones, interesadas en la prosperidad del Señor, interesadas en el favor, en la gracia del Señor, pero sin la intención que de su parte usted desee ocuparse de lo que al Señor le interesa? Por eso el mensaje, interesados en lo que le interesa al Señor. Creo que necesitamos, entre muchas cosas, siempre en esa observación que tenemos hacia nosotros mismos, cuidar que nuestra relación con el Señor no sea abusiva, no sea manipuladora, únicamente usando al Señor para nuestros intereses, para nuestras ganancias, pero no estamos interesados en las cosas del Señor. Fíjese que esta desagradable manera de comportarse pues se dio y se da. Y en este caso podemos recordar a Judas, que aun cuando fue llamado por el Señor con toda la sinceridad y amor, déjeme decirle que Judas no correspondió a tal sinceridad y amor,
sino sus intenciones dentro del grupo de discípulos no fueron sinceras, sino abusivas. Y a la menor oportunidad dejó ver que aquello que dominaba su corazón, vendiendo al Señor por 30 monedas o piezas de plata, no era sincero. Como dice la palabra del Señor, que todo lo oculto un día va a salir a luz. ¿Saben que hay un principio que nosotros no lo podemos superar? Hay cosas que nosotros las escondemos en el corazón y no decimos absolutamente nada. Pero el principio es: no hay nada oculto que quede en lo secreto. Todo lo oculto, por principio, está hecho, mire, para salir a la luz. Por eso los cristianos nos guardamos de los secretos. No hay secreto delante de Dios. Todo está descubierto delante del Señor. Entonces, ¿qué implica? O sea, ¿qué significa? Si todo está descubierto para el Señor, entonces nosotros usamos, ¿verdad?, de manera sabia y segura, de una actitud la cual trabajamos, una actitud de mucha sinceridad, de mucha integridad, transparencia, rectitud, porque hay alguien que nos mira y hay alguien de quien no podemos guardar ningún secreto. Entonces, la relación de Judas no fue la mejor relación. Y ahí estaba, y a la menor oportunidad sacó provecho. Pero mire todo lo que resultó, lo que pasó. Luego, sintiéndose culpable, había actuado de la manera más desagradable. Él mismo lo entendió, y cuando lo entendió, dice que no soportó su culpabilidad y fue y se ahorcó. Entonces, sí hay relaciones en la vida de cristianos, en nuestra vida de fe, que a lo mejor no sean las más correctas con el Señor, y nosotros debemos enmendar, debemos de corregir. También me recuerda aquella multitud, dice que seguía al Señor después que el Señor había multiplicado aquellos peces y panes. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué le tuvo que decirle al Señor a toda esta gente? Dice que cuando lo encontraron, leyendo Nueva Versión Internacional, San Juan 2:25, dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro, dice, que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Entonces pueden haber actitudes, malas actitudes, en nuestra relación con el Señor, y nosotros debemos cuidar nuestra actitud, que no sea abusiva, que no sea manipuladora, que no sea cosa semejante, sino que sea muy sincera delante del Señor. Entonces dice la Reina Valera: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, interesarse en el Señor e interesarse solo en sus bendiciones y buscar solo sacar provecho no es una buena actitud de creyentes. No es buen vista a los ojos del Señor. El Señor espera de cada uno de nosotros mucha sinceridad en la relación que tenemos con Él. Entonces, una de las preguntas que sale como para ir buscándole salida a esto es: ¿cómo entonces hacer para no permanecer en el Señor como una persona abusiva o interesada? La respuesta sería: bueno, tomar conciencia de todo aquello que le interesa al Señor y ocuparnos de ello de manera incondicional. Y digo incondicional porque no se trata de negociar nuestro servicio o lo que vamos a aportarle al Señor. No lo negociamos.
Oh, como aquellas expresiones: si tú me bendices, yo te sirvo. Si tú me sanas a mi hijo, yo te sirvo. Si tú me haces tal milagro, yo te sirvo. ¿Por qué el Señor tiene que atender ese tipo de negociación? Cuando Él es el Señor, cuando Él es el que ordena, cuando Él es el que manda. No debemos condicionar nuestro servicio al Señor nunca. Al Señor le servimos porque Él es grande, porque Él merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Amén. Entonces, no negociamos nuestro servicio. Se trata más bien de mostrar gratitud, fíjese, mucha gratitud al gesto de bondad que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, aceptando morir en una cruz de la manera más humillante, como para entender que tenemos una deuda de gratitud con el Señor, y que aun cuando diéramos toda nuestra vida al servicio de Él, nunca pagaríamos el costo de una salvación tan grande que nos fue regalada por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto cuesta nuestra salvación? ¿Qué valor le pone usted a su salvación? Es tan grande, cuya trascendencia, dice, es eterna. Los cristianos más bien tenemos gratitud con la obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario, y la recordamos y la honramos, no para negociar nuestro servicio, sino para decirle: Señor, tengo una deuda de gratitud para toda la vida contigo. Amén. ¿Cuántos tenemos una deuda de gratitud con el Señor por haber muerto en la cruz del Calvario? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por ese gesto de gratitud lindísimo en la cruz? Lindísimo, y lo recordamos siempre. Entonces, una pregunta sería: ¿en qué está interesado el Señor, como para saber en qué podemos ocuparnos si Él se ocupa de nosotros? Porque déjeme decirle que Dios no deja de atender el ruego, el clamor, de una manera maravillosa, de una manera relevante. Mire, yo expreso, digo, y la palabra lo dice, creo que no hay petición que Dios no conteste, por muy insignificante que sea. Él se está ocupando de todo. Él se ocupa de todo exageradamente. Bueno, he visto al Señor en lo particular diciéndome: la vez pasada no había pintado mi casa por unos días. Yo oía esa voz todos los días: pinta tu casa, pinta tu casa, pinta tu casa. Pero no puede ser que esté en eso. Dios está ocupado de la manera exagerada. Se ocupa de nosotros, hermanos, de la manera como nosotros ni siquiera imaginamos el Señor diciéndonos tal cosa. En lo particular, tiene una comunicación clara, directa. Nuestro Dios en el día a día lo tiene. Está vivo, sí, está vivo. Entonces tiene una comunicación. Entonces, si Él se ocupa de nosotros, Él se ocupa de tu casa, Él se ocupa de tus hijos, Él se ocupa de tus finanzas, Él se ocupa de tu corazón, Él se ocupa de tus proyectos, Él se ocupa de todo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a ocupar nosotros de Él? Dejar nuestra vida, nuestro servicio al Señor. Entonces, dice como para entender de qué se ocupa el Señor. Porque si yo entiendo que de qué al Señor le interesa o en qué se ocupa, entonces, como quien dice, y en salvadoreño, ahí hay chance para nosotros. Ahí podemos servirle al Señor. Dice San Mateo 9:36: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y déjeme decirle que esta expresión podría ser semejante. Las multitudes, las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, están agobiadas y están desamparadas.
tus vecinos están agobiados en problemas, en situaciones, están como desamparados. Están como desamparados. Entonces al Señor le interesa que las personas, óigase bien, sean pastoreadas o dirigidas a lugares seguros espiritualmente, a fin de que no sufran por la angustia de la vida o el desamparo de la vida, cuando hay paternidad en Dios, cuando hay paternidad en el Señor. Entonces, si yo quisiera preguntarme a mí mismo, bueno, ¿y qué le interesa al Señor? Le interesa que esas personas que están alrededor nuestro, como vecinos, los compañeros de trabajo, que están desamparados, como ovejas sin pastor, sean pastoreadas. Dios está interesado en tu compañero de trabajo. Dios está interesado en el vecino inconverso malo. Él está interesado. Y está necesitando, fíjese, está más bien deseando que alguien llegue con su voz para animarle, para decirle: mira, no tienes por qué vivir tal desamparo, no tienes por qué vivir tal angustia. Y servirle, nosotros tenemos algo lindísimo que podemos servir, y es, mire, nuestro testimonio de Jesús, nuestro testimonio del Señor, que para mí es la experiencia más maravillosa que una persona pueda tener en vida física. Yo sé que hay muchas experiencias maravillosas, pero si la experiencia con el Señor no es la más significativa, creo, no hemos encontrado todavía el Señor, porque el Señor es lo más grande que pueda existir. Amén. Es lo más grande. Entonces el Señor está interesado en ello, está interesado en la angustia, en el desamparo de las personas. Y allí nosotros podemos ayudar, y allí nosotros podemos colaborar. De acá el mandamiento, mire, que el Señor nos dejara a cada uno de nosotros. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces esa es una manera de ocuparse. Porque dice: bueno, Señor, ¿verdad? ¿Y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos necesitado? Y el Señor ya lo dijo. Entonces, esa es una manera, ocupándonos en lo que el Señor se ocupa, interesándonos de lo que el Señor le interesa. Y al Señor le interesa sacar del agobio, sacar del desamparo a multitudes que están necesitando de Jesús. Amén. Y nosotros lo podemos hacer. También el Señor está interesado en que su palabra llegue hasta lo último, hasta el último rincón de la tierra. Entonces dice Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mi testigo tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los fines de la tierra. Ahora la pregunta sería: ay, pero qué ambicioso es el Señor, podría ser la expresión, porque esa pretensión de parte del Señor de llegar hasta lo último de la tierra. Y la respuesta sería 2 Pedro 3:9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia, dice, con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino todos se arrepientan. Entonces ahí está como claro cuál es la intención del Señor. Entonces el hecho de llevar la palabra de Dios y estar ubicando a lo mejor sectores, casas donde no esté la palabra de Dios, pues es una manera de ocuparnos en las cosas del Señor. Porque a Él le interesa a todo el mundo. A Él le interesan los ricos, a Él le interesan los que no son ricos, a Él le interesan los débiles, a Él le interesan los que no son débiles, a Él le interesa todo el mundo. Toda persona
es apta para el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Entonces es una manera en la cual nosotros nos ocupamos. El Señor desea que nadie perezca, vaya a la condenación eterna. Por eso Pablo dijo, instruyendo a la iglesia de Corintios, mencionó uno de los propósitos por los cuales los creyentes somos llamados, en este caso, a servir a la obra del Señor. ¿Y sabe cuál es uno de los propósitos? Si usted se preguntara a sí mismo, entre tantas cosas que nos preguntamos, ¿y para qué fui llamado por el Señor? ¿Y para qué fui llamado? Y 2 Corintios 5:19 dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores, mire qué cosa más linda, embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El mensaje de la reconciliación es otra manera de ocuparnos, de ir, de decir, de despertar de esa muerte espiritual a aquellos que están agobiados y desamparados. Y nosotros podemos ocuparnos de la obra del Señor. También es muy notorio el interés del Señor de sacar a las personas de las tinieblas para llevarlas a la luz del Evangelio. Y dice 1 Pedro 2:9, oiga lo que dice la palabra: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, captar o entender que el negocio del Señor es la restauración espiritual de las personas que viven, en este caso, sin Dios y sin esperanza, con la promesa de vida eterna. Amén. Entonces, hay en qué ocuparnos, en la obra de Dios. Hay en qué ocuparnos en la obra de Dios. Podemos interesarnos en lo que al Señor le interesa. Podemos ocuparnos en lo que al Señor le interesa. Por eso hemos sido llamados. Entonces, expresar o decir que no puede existir persona diciendo amo a Dios, pero no amo su obra. No puede haber creyente diciendo amo a Dios, pero no me interesa la iglesia. Yo he escuchado expresiones como estas, así como no puede ser. Una jovencita así, no sé si de manera local, pero eso dijo: a mí la iglesia, dijo, no me interesa. Le habíamos dado un trabajo, imagínense, estaba trabajando dentro de la iglesia. Y dijo, la iglesia no me interesa. Entonces es contradictorio. Nadie puede decir amo a Dios, no amo su obra, porque son los intereses de Cristo, son los intereses del Señor. Dios ganó, el Señor ganó a través de su Hijo, compró la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor la compró con su sangre preciosa. Entonces no puede haber tal contradicción. Yo amo al Señor, pero no amo su obra. Yo no estoy interesado en lo que la iglesia hace. No puede existir, es una contradicción. O sea, a quien le interesa el Señor, le interesa su obra. Es como aquel que pretende casarse con alguien y dice, wow, yo no estoy interesado en la jovencita, pero a mí los seguros me importan poco. No puede ser, Señor, que se casa con uno, se casa con todo. ¿No es verdad? Si no, que no puede haber una mala relación con suegros. No puede haber una mala relación con... No puede haberla.
Es una unidad que se gesta unos con otros, ayudándonos, colaborándonos. Entonces las personas que de manera sincera se acercan al Señor, fíjese, y muestran gratitud y de veras están interesados en las cosas del Señor, como quien dice: Señor, si tú hiciste eso tan grande por mí, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrendarte? ¿En qué puedo ayudarte, Dios? Amén. A lo mejor ahorita no lo captemos, no lo entendamos, la dimensión de donde fuimos arrancados: condenación eterna, para vivir, fíjese, con el Señor, en el Señor, de la manera, hermanos, más lindísima. Para cuántos la vida cristiana es linda en el Señor? Amén. ¿Cuántos? Qué cosa más maravillosa, más linda, permanecer en el Señor, estar en el Señor. Entonces las personas que de manera sincera se acercan al Señor y se alejan de la pretensión: me gusta de solo buscarlo por sus bendiciones, solo buscarlos por sus beneficios. Dice que muestran algunas características bien particulares. Número uno, mire, se involucran en el servicio al Señor, dispuestos incluso a sacrificarse, dejar su comodidad personal y ofrecerse en sacrificio vivo para el Señor. Yo bendigo la vida de todos los que participaron en la vida dolorosa. Fue sacrificio vivo ofrecido al Señor como ofrenda fragante, todo ese servicio que ellos hicieron. Amén. ¿Por qué no les recordamos? Démosles un aplauso fuerte. Gracias, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo, gracias por la dedicación que dieron a la obra, la vida dolorosa. Así es el servicio a Dios. Dejamos nuestras responsabilidades, quizá dejamos nuestras casas, dejamos otras cosas que hacer con tal de venir y hacer la obra de Cristo. Mire, si usted revisa en su tiempo, usted no tiene tiempo. O a lo mejor usted me diga: yo no tengo tiempo. Y es cierto, no tenemos tiempo. Pero ¿por qué sirven los que sirven? Sirven los que sirven por sacrificio. Sacrifican tiempos, sacrifican familias, sacrifican otras cosas y se involucran en la obra del Señor. Entonces una manera de alejarlos de esa actitud pretenciosa de solo buscar la bendición es decir: Señor, heme aquí, estoy dispuesto, Dios, estoy dispuesto. Y entender que el ofrecerse en sacrificio va a ser de hecho un sacrificio vivo para el Señor. Hay dificultades, hermanos, hay dificultades, pero nada nos desanima. Fíjese que quiero contarle. Dice que una misionera, ella expresó lo siguiente. Dice: estaba planchando el vestido que iba a ponerme para ir a la iglesia. Una cosa tan cotidiana, pero que en el momento cuando planchaba atrajo en mí una serie de recuerdos de hogar o familia que me llenó de nostalgia y soledad. Dice: había estado fuera de mi país y mi familia ya hace algún tiempo, y se podría haber pensado que ya había superado esta etapa de nostalgia o soledad, olvidando el vestido que planchaba. Ese día dice que caí de rodillas y clamé a Dios para que me quitara el dolor de la soledad. Me sentí intensamente sola y ya no podía soportar. Comencé a preguntarme: mire, esta es una buena interrogante, ¿valía la pena? ¿Vale la pena, los hermanos? ¿Vale la pena lo que hacemos en la obra del Señor? ¿Vale la pena sacrificarnos? No hay creyente que no se haga tal pregunta. ¿Vale la pena que dejes tu casa? ¿Vale la pena que dejes por momentos tu
trabajo si puedes salir. Vale la pena por causa de la obra del Señor. Dice que esta mujer se lo preguntó: ¿valía la pena? ¿Qué propósito tenía estar ahí? ¿Sería capaz de permanecer en aquel lugar? Dice, otro día más. Todas estas preguntas me atacaron, dice mi mente. Pero entonces Dios me envió, dice, un recuerdo de su propósito. Una canción que estaba escuchando me habló, y la canción decía: todo se trata de ti, Jesús, y todo esto es para ti, para tu gloria y para tu fama. No se trata de mí, como si debieras hacer las cosas a mi manera. Dice que en el momento mis lágrimas se transformaron en lágrimas de gozo. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque sabía que Dios me estaba usando para alcanzar a su mundo. No se trata de mí, sino se trata de Él. Dejemos que el Señor nos cubra con su agua viva, con su eternidad, cuando se trata de hacer y permanecer cumpliendo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Hay dificultades, hay problemas. ¿Cuántos problemas? Pero vamos hacia adelante. Nos sacudimos, renovamos nuestras fuerzas, renovamos nuestros pensamientos y vamos nuevamente a hacer la obra de Cristo, porque vale la pena servir al Señor. Sobre todo, óigase bien, cuando hemos quitado el enfoque terrenal de la vida y comenzamos a ver la vida en términos eternos, hay recompensa en el nombre de Jesús para todo aquel que se ocupe de su obra en vida física. Si un vaso de agua das a un profeta, dice recompensa de profeta, vas a tener un vaso de agua. Pero quien dice, hermano, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, solo agarre agua, tome agua en bolsitas y repártalas. Repártalas al necesitado. Agua. Bueno, hay algunos que no les cae el agua, eso es otra cosa. Agua. Entonces, las personas que no se dejan tentar por el interés al Señor, si no quieren corresponder, abren espacios para servir a Dios, sabiendo que van a haber problemas, pero que aún con los problemas vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Entonces los creyentes que sinceramente se involucran con el Señor saben que no todo será color de rosa, pero que toda esa nostalgia, esa falta de comodidad, incomprensiones haciendo la obra del Señor, vale la pena sufrir por causa de Cristo. Amén. Vale la pena. Mire, los creyentes que han elegido servir al Señor antes que servirse del Señor. Yo escuché una oración así de alguien, me llamó la atención. Estaba cerca, no sé por qué. Dice: Señor, quiero servirte. No estoy buscando servirme de ti. Nunca lo había oído. Nunca la había escuchado. Entonces los creyentes que han elegido servir al Señor antes que servirse del Señor son creyentes que han sustituido sus recompensas materiales en el presente por sus recompensas eternas. Mire, los creyentes que andan en busca de interesarse por lo que al Señor le interesa no son personas ilusionadas por vivir en castillos de oro, hermano, para demostrarle al mundo cuánto Dios los ama, que es lo que sustenta la teología de la prosperidad. Vean cuánto Dios me llama. Y eso es como la carta de presentación. O sea, en la sinceridad, la carta de presión no es cuánto hemos crecido y cuánto hemos multiplicado.
sino cuánto estamos sufriendo por causa de Jesús. Dios se ocupa de las necesidades de todo aquel que le sirve. Dios se ocupa de las necesidades de todo aquel que entrega su vida. Si no, pregúntenme a mí, ¿qué sabía yo de ministerio? ¿Qué sabíamos con Sonia a dónde veníamos? Hemos tenido que esperar, es cierto. Cuando hemos necesitado cosas, hemos tenido que esperar. No ha venido todo. En el deseo de las necesidades no estamos hablando de lujos. Alguien en una cierta oportunidad me preguntó: mira, ¿y vos cuándo vas a hacer tu casa en Luna Maya? Yo no vine aquí para hacer mi casa en Luna Maya. No es mi pretensión. Yo vivo bien en mi casa y eso el Señor me la regaló. Ahí estoy tranquilo, ahí estoy seguro. Fíjese bien, no estoy pensando en eso. No es mi pila esa. Agradecido con Dios. Y quizás lo más fuerte en este momento es haber tenido la oportunidad de sacar a mis hijos adelante. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? ¿Qué más? Amén. Y agradezco. No me quite el ánimo de seguir al frente. Tengo todas las ganas de echar toda la fuerza para adelante, en el nombre de Jesús, porque sé que hay una promesa de parte de mi Dios. Sé que Dios, que yo voy a ver lo que el Señor me dijo. Lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Amén. Costó al Señor, le costó traernos a restauración. Pero óigase bien, debemos poner nuestra mirada como servidores de Cristo, no en las recompensas materiales en el presente, sino en las recompensas eternas, en el entendido que toda necesidad física puesta en las manos del Señor, Dios la cubrirá. Eso es lo que yo he visto, arrodillados por todo. Señor, mis hijos, Señor, la colegiatura, Señor, esto, Señor, lo otro. Eso he aprendido. Eso es lo que he aprendido, a arrodillarme por todas las cosas que pasan a mi alrededor. Ante mis necesidades, arrodillado delante de Jesús. Pablo dijo, y mire qué bonito es la madurez del pensamiento de alguien que no está interesado en las recompensas presentes. Timoteo dijo: he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4:7. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Dice: por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también, dice, a todos que con amor hayan esperado su venida. Amén. Mire cómo es el enfoque de aquellos. No dicen: Dios, ¿con cuánto me vas a recompensar? Dicen: mi corona de justicia que el Señor, juez justo, me otorgará, dice, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos, dice la Reina Valera, los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Amén. ¿Cuántos deseamos que un día de veras tener la experiencia de ver hacia arriba y ¡oh! El Señor viene. El Señor viene. Qué cosa más linda lo que va a pasar. Imagínese usted todo la tierra, todo el globo terráqueo levantándose, un Dios esperándolos en los cielos. Venid, benditos de mi Padre, ¿verdad?
Venid. Qué cosa más linda, más lindísima, la venida de Jesús. Entonces no vemos recompensas presentes, nos enfocamos en lo que va a pasar, en lo que va a suceder. Y el tercero, mire, las personas que de manera sincera se ocupan e interesan en lo que el Señor les interesa, déjeme decirle, construyen ministerios tan nobles, tan admirables o ejemplares, que atraen el buen reconocimiento de las personas. Nosotros no sabemos ni siquiera en qué nos estamos metiendo, pero cuando le ponemos pasión a lo que hacemos para el Señor, Dios puede levantarnos incluso con reconocimiento en todo el mundo. ¿Y eso cómo? Les voy a contar de alguien que ustedes conocen a lo mejor de oídas. El 1 de julio de 1955, en una emisora de radio muy reconocida en todo El Salvador, como era la radio YSU, salió al aire por primera vez un programa radial cristiano que en su apertura nadie podía imaginar el alcance que dicho programa tendría alrededor del mundo. Usted no se imagina. Cuando inicia su ministerio, usted no se imagina para lo que está siendo levantado. Por eso cuando nos dedicamos al Señor, el enemigo va a buscar obstruir, va a buscar quitarnos, porque hay una fuerza que está naciendo, que se está manifestando. Pues este hombre cristiano, devoto del Señor, no imaginaba que llegando a esa radio, 1955, julio, dice que iba o estaba levantando un ministerio que iba a tocar a todas las naciones. Dice que en el año 2010, cumpliendo 55 años de apertura en radio y otros medios, este programa ya se transmitía 5.700 veces al día en 33 países del mundo. Usted no sabe para lo que está siendo levantado. Usted no sabe. Pero las personas que sirven al Señor, que pagan ese precio, pueden llevar sorpresas. ¿En qué Dios te está inspirando? ¿En qué Dios te está empujando que mañana lo hago, pasado lo hago, y pasa un año y está siendo inspirado en algo grande? Dice que este programa, que miles de personas han escuchado desde su niñez, es el famoso programa Un Mensaje a la Conciencia. El hermano Pablo, como fue conocido, dice el autor de dicho programa, el hermano Pablo Finkelbinder, se ganó la admiración, el respeto, la estima de muchas personas alrededor del mundo por la manera tan creativa, convincente, precisa y clara con la que el mensaje de la palabra del Señor era llevado a tantos lugares sin perder el impacto e invitación para que las personas hicieran de Jesús su Señor y su Salvador. Quizás tú estás llamando a eso, pero estás en el inicio. No vas a ver ese impacto, solo estás en el inicio. Dice que la pregunta, y esto es como el secreto, ¿verdad?, de fondo, la pregunta respecto al impacto de dicho programa siempre fue: ¿por qué de tanto éxito? ¿Por qué prospera un ministerio? Y el testimonio de las personas fue este. En gran parte, dice, se debe a la integridad que caracterizaba al hermano Pablo y al amor que él irradiaba. Para quienes hemos tenido el placer, dice quien escribe, de conocerle a fondo, no hay duda de que es un hombre íntegro y sencillo. Ya falleció. Es el mismo, dice, en diálogo personal y en conferencia pública. El mismo en la casa, el mismo en la oficina, el mismo en la radio, el mismo en la televisión. Es decir, hermano Pablo practica lo que predica. Y cuando predica el amor a Dios y al prójimo, es como si le saliera por los poros. En realidad es admirable el amor
que irradia hacia los demás, desde los más renombrados hasta los menos influyentes de la sociedad. Entonces, cuando decimos interésate, interesémonos todos por lo que le interesa al Señor, porque tú no sabes el pensamiento que está siendo puesto en tu corazón, y que Dios, fíjese, se ocupará de él para levantarlo si te ocupas en ese ministerio de manera íntegra, de corazón, transparente. Esas son las claves. Esa es la clave. Gracias por aquellos, fíjese, que creyentes que no buscan al Señor de manera interesada o abusiva, buscando el último milagro, buscando la última bendición. Gracias al Señor por aquellos que no buscan al Señor para servirse, sino para servir al Señor, pues la recompensa que el Señor levanta sobre ellos es ilimitada y es inmensa. Inmensa. Y nosotros estamos inmersos en eso. Somos parte de la iglesia del Señor alrededor del mundo, pero falta mucha obra que hacer, muchas personas por ganar. Y tu servicio es importante delante del Señor. Es muy importante, muy importantísimo. Mucha perseverancia, mucha perseverancia, mucha perseverancia, hasta que el Señor recompense. Termino con este versículo, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor para su gloria. Ustedes han mostrado, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Mire, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y oiga lo que dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas del Señor. Amén. ¿Cuánto damos gracias a Dios por aquellos, mire, que han puesto su vida por el Evangelio a través de los años? Muchos hermanos alrededor del mundo. Yo conocí personas pioneras. Me acuerdo del hermano Lima. Lo íbamos a visitar ahí por Santa Lucía, y ahí vivía y el hermano Lima, y era un anciano en su silla de ruedas, anciano, y comenzaba a contarnos cuando habían ido a Sonsonate, cuando habían ido allí, y contaba que los apedreaban. Los apedreaban, dice. Y comenzaba, uno creía que lo iba a ir a consolar, él nos consolaba. Bendecimos en el nombre de Jesús a todo aquel que de corazón se interesa en lo que le interesa al Señor. Y el negocio del Señor son almas restauradas para su honra y para su gloria. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pie. Póngase de pie.